Gracias por continuar en Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a discutir los temas de la agenda nacional. Estamos conversando sobre economía, sobre las definiciones en materia hacendaria que habrán de encarar no solo el gobierno, sino el Congreso en los próximos meses como parte de los compromisos que adquirieron los tres principales partidos políticos en el llamado Pacto por México. El doctor Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ha hecho ya una reflexión sobre la propuesta que tienen del IVA, que ha generado, digamos, consideraciones críticas, digamos así, desde la perspectiva del profesor Esquivel. Vamos a discutir ahora la visión sobre el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mira, yo creo que hay conciencia en el sector empresarial que una reforma fiscal implica pagar más impuestos. Punto. Hay conciencia y yo te diría que hay consenso. Con dos consideraciones muy importantes. Una es, ¿para qué se va a pagar más? ¿En qué se va a gastar? Porque sabemos bien que el gasto no ha sido precisamente el mejor. Hay desperdicio, hay corrupción, hay programas duplicados que no tienen sentido. Entonces tienes dobles administraciones o 3 o 4 en distintos programas. Hay un número muy importante de programas para ver, por ejemplo, vejez, varios programas para ver pobreza en distintas secretarías. Hay que reorganizar y llevarlo a cabo bien. Entonces, si hay una buena justificación para el gasto, yo creo que hay un buen consenso sobre pagar más impuestos y eso pues, todos los ciudadanos, ¿no? El impuesto sobre la renta actual es un impuesto que tiene 100 años, que ha logrado bien su objetivo, pero que en este camino de los 100 años se ha llenado de agujeros, ¿no? Concesiones, eufemísticamente se le llaman gastos fiscales, ¿no? Y eso quiere decir que hay un privilegio para un grupo para que no pague impuestos, un privilegio para otro para que no pague impuestos. Y ahí tenemos 4 puntos del PIB, ¿no? Por ahí andan los gastos fiscales, incluyendo la parte del IVA. Si quitamos la parte del IVA, pues a lo mejor andas en 2,5 o en 3, ¿no? Bueno, ¿qué hacer para incrementar la recaudación? Pues una sería eliminar estos privilegios. Hay algunos que no son malos, ¿no? Por ejemplo, el crédito a la nómina. Yo creo que ese hay que cuidarlo porque incrementa el ingreso de los grupos de menores ingresos. Pero hay muchos otros que benefician sobre todo a los empresarios y empresas y sectores que no tenían por qué hacerlo. En otros lugares del mundo no sucede. Habría que ver con cuidado. Pero entonces habría que eliminar todos estos hoyos, ¿no? De una parte. Y luego, lo que decía Gerardo, ¿se vale incrementar el impuesto sobre la renta? Yo creo que sí. Si el impuesto sobre la renta al mismo tiempo logra desaparecer todos estos privilegios, porque lo que no va a ser justo, y yo creo que aquí hay acuerdo, es que paguen más los que ya pagan solamente, porque tenemos, desgraciadamente, una enorme cantidad de empresas, de personas físicas, de profesionistas que no pagan impuestos. Lo evaden simplemente o están fuera de la ley y aquí es donde tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, un impuesto sobre la renta, sí, si podemos eliminar estos agujeros. Un poco en broma yo digo, bueno, ¿cómo hacemos para eliminar los agujeros de un queso gruyère? Pues a lo mejor tirando el queso. Es la única forma en que te deshaces de los hoyos, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? Pues a lo mejor cambiar de impuesto, dejar el ISR y sustituirlo a lo mejor por otro impuesto que no se llame ISR, impuesto sobre la renta, que se llame impuesto sobre el ingreso y sea idéntico. O simplemente de veras cambiar por otro impuesto como el IETU, que es un impuesto poco querido, poco amado, pero muy eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que son los temas que vamos a ver. Sí, una progresividad es necesaria, no tengo duda de eso. Yo creo que hay conciencia y hay conciencia de que hay que pagar más impuestos. Pero hay que eliminar todos estos privilegios, ¿no? Gerardo, en México, además de que tenemos los impuestos con unas tasas más bajas que nuestros socios comerciales, ya dabas tú el ejemplo con Estados Unidos, una persona que sí paga impuestos y tiene alto ingreso, pues aquí paga un 10% menos que si viviera del otro lado de la frontera. Pero además tenemos
pocos impuestos o no tenemos completa la batería de impuestos que sí hay, por ejemplo, en los Estados Unidos en cuanto a ganancias de capital, legados, herencias, en fin, toda esta otra batería. Sí, yo creo que eso es algo que tendríamos que discutir seriamente y empezar a discutirlo en algún momento, porque es algo que usualmente no se discute, el tema del impuesto a las ganancias de capital. Hay tres cosas que me parece que son fundamentales adicionales a las que ya había mencionado. El tema de la consolidación fiscal, eliminar eso porque me parece que es una fuente de evasión o de ilusión, en este caso por parte de, sobre todo las grandes empresas. Es un mecanismo el que recurren en muchas ocasiones simplemente para evitar el pago de impuestos. Que es tener varias empresas, alguna en números rojos y con eso ya no se pagan los ingresos, las ganancias que sí se tuvieron en la otra empresa, ¿no? Digo, y muchas veces se compran empresas quebradas simplemente para netear, digamos, sumar positivos con negativos y reducir el monto de beneficios y por lo tanto el monto de impuestos a pagar. Entonces esa es una cosa. Otra es lo que ya mencionabas, el impuesto a las ganancias de capital. Esto es digamos, la ganancia que tienen, de hecho es la fuente de ingresos posiblemente más importante de la gente de mayores ingresos en el país. Y eso en México no pagamos nada de impuestos, el impuesto es cero. Y en muchas partes en el mundo eso es mucho más elevado. En Estados Unidos ingresos que provienen, por ejemplo, de ganancias en la bolsa de valores. Ganancias en la bolsa de valores, acciones. Por ejemplo, una cosa que me parece muy importante es esta cosa que hemos estado viendo de venta de empresas mexicanas a empresas extranjeras. Eso implica, se hace a través de la bolsa, es el caso de Banamex con Citibank, es el caso de las cerveceras, en fin, muchas empresas que hemos visto que está ocurriendo eso. Sus dueños las venden, obtienen en eso una ganancia increíble, exorbitante, y por lo cual no pagan nada de impuestos, porque la tasa de impuestos a las ganancias de capital en México es cero, que es contrario a lo que ocurre en muchas partes del mundo, no en países socialistas, no estamos hablando de ningún país extraño, estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, acaba de subir la tasa de impuesto a ganancias de capital a 20%. Aquí en México no paga nada. En ese sentido, Gerard Depardieu se equivocó. Debió haber venido a México y aquí sí realmente, ¿para qué se va a Rusia? Se viene a México y no paga nada de impuestos porque sus fuentes de ingreso tienen tasas de impuestos mucho más bajas. Ya hace menos frío acá. Ya hace menos frío. Entonces, ese es otro. Y el otro es el impuesto a los legados, a las herencias, que tampoco tenemos en México. Es muy usual. Puede ser una forma de mecanismo de control. Es decir, mucha gente dice que ¿por qué le vamos a cobrar 2 veces a una persona? Puede ser. Pero si alguien demuestra que hizo su riqueza, que acumuló muchos bienes, se los quiere heredar a su familia, está bien. Que demuestre, si pagó impuestos durante su vida, pues entonces a lo mejor está exento. Si no pagó o si no puede demostrarlo, pues entonces que se le cobre un poco. Eso también existe en todas partes en el mundo. Entonces son tipos de impuestos que no tenemos en México y que darían poquito, pero también ayudarían un poco en este proceso redistributivo y ayudarían a hacer todo más equitativo, que es parte del problema que tenemos en México. ¿Cuál es tu opinión sobre este conjunto? Yo creo que es difícil diferir de lo que dice Gerardo, ¿no? Es difícil porque efectivamente la recaudación es un porcentaje apenas 10, 11% en términos de estos ingresos del PIB, cuando en otros países es en los menos 20, 25, 30 y más, ¿no? Solo hay una consideración que yo haría lo que dice Gerardo, y yo creo que había que ser cuidadosos en términos de qué objetivo, además de recaudar, buscaríamos con una reforma hacendaria que incluya gasto, evidentemente, pero una reforma fiscal. Y creo que uno de los objetivos debe ser crecer, generar empleo y generar inversión sobre todo. Entonces, la consideración de no gravar, por ejemplo, dejar exenta la inversión, el gasto en inversión, creo que es importante porque anima la inversión. Bradford, un economista de Princeton de esta década reciente, propuso un impuesto que llamó impuesto X, el X-Tax. Y es un impuesto interesante, había que verlo, había que estudiarlo y ver qué es. Es un impuesto, digamos, al ingreso que no proviene de haber invertido. Entonces, como quien dice, es un impuesto al consumo, pero lo que grabas es el ingreso de las personas. Pero es un ingreso al consumo finalmente, aunque lo grabas cuando reciben su sueldo, porque no graba aquello que proviene de una inversión. Inversión productiva, porque aparte están, digamos, los portafolios de inversión, que es pues jugar a... Yo creo que ahí había que ajustar y este tipo es decir, grabar estas ganancias, yo creo que se vale, ¿no?
Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos, ya lo ve usted, en Observatorio hablando de política económica. Volvemos en un momento.